Buenos días, Fray Víctor. Buenos días, Padre Carlos. Buenos días, profe. Dios me la ¿Cómo bendiga. amanecen? Amén. ¿Cómo amanecen? Buenos días, Fray Jesús. Yo había pensado conversar con el Padre Néstor para evaluar la posibilidad de incorporar la materia de hoy, la semana que viene. Hoy vamos a ver la naturaleza teológica del ministerio ordenado y la semana que viene corresponde la vida consagrada. Pero bueno, veo que están aquí, tenemos a tres alumnos presentes. Es una lástima, porque me gustaría de alguna manera que se aproveche lo que vamos a incorporar hoy en el marco de, no es casualidad, de esa noticia tan alegre que estamos viviendo los venezolanos por esta santidad naciente que nos llena de esperanza. Eso ha sido algo realmente que se desborda, ¿no? Y yo estoy segura de que ustedes lo viven también a plenitud y me llama la atención porque, bueno, la Madre Carmen Rendiles, ya sabemos que el carisma de ella era la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Es algo que nos toca la fibra a todos, pues la Madre Carmen de Venezuela y del mundo entero. Es algo muy hermoso. Entonces, bueno, eh, me permití incorporar algunos fragmentos de su ideario. Lo colgué en el módulo 7 porque realmente esta mujer en medio de una gran sencillez y a lo mejor sin muchos conocimientos teológicos, pues ella en sí misma y en su misma vida encierra una gran teología, ¿no? Y entonces descubrir aquello, pues bueno, me están tocando una fibra porque es que, bueno, además la Madre Carmen fue la que me condujo a ese despertar, ¿no? Entonces, bueno, muy emocionante, más allá de cualquier cosa. Si ustedes no tienen este ideario, los invito a que vayan al Colegio Belén y lo pidan. También se puede descargar por PDF, pero no es lo mismo tenerlo. Y si llegamos a encontrarnos personalmente, pues les doy uno porque es muy profundo. O sea, ahí se descubren esas palabritas, bueno, una realidad teológica pues inmensa. Entonces, claro, me habría gustado, el padre, varios se han excusado porque están en la reunión del clero, el padre Tomás, él también está, el padre Tomás, que es mexicano, también tenía una actividad de una peregrinación, algo así. Entonces, bueno, me había anunciado eso desde hace tiempo. Pero bueno, ya estamos acá, vamos a encomendar este espacio, vamos a dar gracias a Dios por esta noticia y a pedirle a Dios que se siga revelando en medio de este pueblo que de una u otra manera sigue peregrinando hacia esa cruz que se eleva en señal de victoria. Entender qué es lo que significa que Venezuela sea consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Es la cruz, es la verdad de la cruz que a veces nos duele, que a veces no, que nos duele, que la mayoría de las veces, y hablo por mí, pues la rechazamos. Y el hecho de ser consagrados al Santísimo Sacramento del altar, pues nos llama a participar en esa cruz, en pequeñas, medianas o grandes cosas, ¿no? Y ustedes como sacerdotes pues también tienen una misión especialísima hoy, en este tiempo, no es mañana, no es ayer, es hoy, en este preciso instante, ¿no? Ver a quién buscó Jesús, en qué contexto se movió Jesús, cómo avanzó Jesús, pues ustedes son Cristo sacerdotes. Así que les doy la palabra a alguno de ustedes para que inicie, por favor, con una oración. Vamos, no lo voy a hacer yo. En nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad y misericordia, enviaste a tu Hijo al mundo para redimirnos y salvarnos de la opresión del pecado y de la muerte. Concédenos la gracia de participar viva y activamente en el misterio redentor de la cruz, que podamos abrazarla con humildad,
adoptarla en nuestra vida y de esa manera poder disfrutar de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Madre de bondad, Virgen Santísima, concédenos la gracia de mirar al cielo, de aspirar al cielo, como tú, Virgen Santa, lo hiciste y como de seguro estás ahí mirándonos a nosotros. Concédenos el poder contemplar el rostro de tu Hijo con la misma ternura y amor que contemplaste al nacer y en la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, que así sea. Bueno, antes de compartir pantalla, yo quiero preguntarles, ¿han estado ya familiarizados con la plataforma en esta materia? ¿Tienen alguna duda? Porque se han presentado algunas dudas en el marco de las tres tareas. Ajá, dígame, Fray Víctor. ¿Iba a decir algo? Pues no, iba a decir eso, que ya ingresé y, y bueno, aunque al principio no sabía cómo se podía adjuntar los tres documentos, luego lo hice. No sé si sería válido dejarlo así, o sea, dejé un documento como principal y luego anexé o adjunté los otros documentos, pero no sé si más bien lo hago un solo documento, No, 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 está porque pues perfecto. por primera vez estaba Lo que en la pasa es que, claro, plataforma, ¿no? cuando configuramos esa tarea se colocó como en una sola, ¿no? Entonces, claro, aparecen ahí las tres, y ahí se presentó confusión. Ujú. Queda una pendiente que lo vamos a ir viendo en el curso porque después vienen dos exposiciones y para quienes se les dificulte hacer la exposición o el video, pues también pueden hacer un ensayo en el marco de un tema que les voy a suministrar. Pero bueno, vi que usted se las ingenió, Fray Víctor. Lo importante es que aparezcan en el módulo todas las asignaciones para poderlas incorporar. Cada una vale un punto, ¿no? Entonces, hay unos que las han entregado todas, por lo menos el padre Tomás las incorporó todas en un solo documento. Lo importante es que yo las vea allí y de esta manera poder ir también engranando todo lo que vamos conversando acá y palpar un poco el sentir, ese camino de santidad. O sea, es básicamente más que una evaluación cuantitativa en el marco de esas tareas, pues es ver cómo nosotros estamos asimilando este proceso desde esta sinodalidad. Entonces, eso es lo Sí, interesante. Entonces, tengo que verlas ahí, por eso los dejé descansar esta semana, la pasada, para que tengan chance de incorporarlas. Pues hay unos que no han incorporado ni siquiera la primera. Y para mí es importante, pues como ustedes lo han hecho, ¿no? Esta responsabilidad, este compromiso, porque es muy bonito, no es casualidad que estemos aquí hablando de santidad y que se estén dando pues estas canonizaciones en Venezuela en medio de contextos a lo mejor difíciles de comprender, pero ahí vamos avanzando en comunión y yo estoy segura de que Dios se está derramando en generosidad y que el Espíritu Santo se está luciendo en estos días con todo esto, pero eso también nos lleva a dimensionar cómo estamos viviendo nuestra vocación e imitar, pues, ¿no? Esa figura de Cristo que está más presente que nunca, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles a cada uno, ya para ir calentando motores sobre lo que hoy vamos a hablar, ¿qué ha significado este acontecimiento de la santidad venezolana? ¿Quién inicia? a ver, para mí no estoy, o sea, tal vez no estoy tan empapado del legado de Santa Carmen Rendiles, pero ha sido una figura bueno, recuerdo cuando apenas estaba todo el proceso de como venerable, ¿no? Que en ese momento yo vivía en Caracas y era común encontrar o que a veces le dieran a uno las estampas con la imagen de la Madre Carmen y una breve reseña de su historia y me llamaba la atención, ¿no? Me parecía, mira, una monjita ahora más cercana, ¿no?
en el tiempo, quiero decir. Tal vez estaban más presentes la Madre María de San José, ¿no? Y el mismo doctor José Gregorio. El doctor José Gregorio Hernández ha estado presente en mi familia, en la devoción de mi familia durante, bueno, todo el tiempo, ¿no? Y, y pues que se diera la canonización de los dos, creo que sí, que es sumamente significativo, que los dos son un testimonio de lo que hablábamos, ¿no? De esa santidad en lo verdaderamente humano, en la cotidianidad, en los santos de al lado, sin necesidad de, de hechos extraordinarios, sino que la misma vida ordinaria se vuelve extraordinaria cuando dejamos entrar a Dios en ella, ¿no? Eh, esa abnegación hacia los más necesitados de su momento, de su tiempo, eh, la sensibilidad que los caracterizó a los dos, la capacidad de lucha. Hoy se habla mucho de resiliencia. Yo creo que estos santos son un testimonio de ello. La Madre Carmen, yo sé que tal vez no, aunque sí se ha dicho, pero tal vez eso no es lo que se quiera resaltar, pero el hecho de haber nacido con una capacidad especial, como se dice ahora, ¿no? O sea, sin un brazo, pero que no le haya impedido el darse por el todo y el poder amar, poder abrirse a la acción de Dios, eso es un testimonio muy grande. Igualmente José Gregorio, o sea, el pasar un proceso de vocacional, de búsqueda toda su vida, y eso no implica que no se haya realizado como profesional, como persona, como cristiano, ¿no? O sea, yo creo que también ese es un gran testimonio para nosotros. Entender que la vida es un proceso de búsqueda, es un caminar, la vida de fe también es un caminar que aparentemente no sé eh, si lo que voy a decir tiene algún sentido, pero bueno, el asunto no está en llegar a una meta, sino el transitar el camino, porque Jesús mismo es el camino, ¿no? Entonces, al ponerse en marcha, ya estamos abriéndonos y disponiéndonos a que sea Jesús quien nos planifique la vida. Y bueno, creo que eso rescataría, que me levanté a las 4 de la mañana, un poquito antes de las 4 de la mañana, con la emoción de ver la canonización y con ganas de tocar las campanas, pero no lo hice tan temprano, lo hice más tarde, para no despertar a todo el mundo. Pero, pero fue también respirar eso en la gente que el domingo vino a a la Eucaristía, acá a nuestro convento, la gente emocionada. Yo creo que está significando también un despertar de nuestra esperanza como país, como sociedad y de nuestra fe. Y espero que también sea un encender nuestra propia calidad, esa capacidad de salir de nosotros mismos al encuentro del otro y a la solidaridad, que ya como venezolanos, de alguna manera eso nos caracteriza, pero que ojalá que le podamos imprimir también nuestra fe católica, nuestra fe cristiana y bueno, ahondarlo aún más, ¿no? Excelente. Y esto también pone en relieve el sacerdocio común. Ya sabemos que nos une ese sacerdocio común por la gracia del bautismo, pero más allá de eso, sin ánimos de parecer clericalista, pues ustedes tienen una misión, pues, insisto, no es que estoy siendo clericalista, pero esto lo aprendí de la Madre Carmen de Venezuela. Vea en el ministerio del sacerdocio, pues, una gran sublimidad. Es decir, esto, cuando comenzamos a conversar nosotros en la primera clase, hablamos de la teología de la santidad. Estas figuras, y bueno, yo discúlpenme si me detengo un poco, a lo mejor hablando un poco más de la Madre Carmen, porque fue el testimonio que me llevó a. Lo interesante de este testimonio, y también José Gregorio Hernández como laico, es que en el caso de la Madre Carmen, siendo ella
teniendo como carisma dejando como carisma la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal, esto no se conoce. Ella lleva las almas al sagrario. Y esas son las cosas que va viviendo cada alma y que no salen en televisión. Pues al igual que Fray Víctor, yo tuve la oportunidad de incorporarme a ese testimonio cuando ella era venerable y comenzaron a repartirse esas estampas y bueno, fui depositaria de ese mensaje en ese momento, en un momento de desaveniencia de salud importante que fue resuelto. Pero así como esto, muchos. Entonces, claro, ese sentir va más allá de un sentimiento. La filiación a Cristo no es un sentimiento, porque podemos pasar de la alegría a la tristeza en cuestión de segundos. Es la firmeza, la templanza para seguir adelante como ella lo hizo. Y esto es algo que les compete a ustedes pues guiar. Yo recuerdo que cuando estaba abrazando ese testimonio me aproximé a muchos sacerdotes en un estado de emocionalidad que a lo mejor yo sentía que no estaba siendo encauzado debidamente, pero sí lo estaba, porque asumir la cruz es vivir lo que Cristo vivió, como a ella le pasó. Entonces me sentía rechazada cuando yo llegaba con ese montón de idearios a repartirlos a algunos amigos sacerdotes y me decían, bueno, pero ¿por qué no repartes comida? ¿Qué es esto? ¡Ah! Hay santas mejores. O sea, es un proceso. Lo que yo estaba viviendo era mi experiencia, no necesariamente la experiencia del otro. Ahora que esto se ve así, pues también podemos caer en la tentación de decir, ah, ahora sí, pero yo trabajé, no, no es que no fui yo la que trabajé, es Dios que nos busca. Y caemos en esa tentación, yo que trabajé para esa causa y queremos como que igualito que los apóstoles, cuando no entendían mucho, cuando Jesús comienza a anunciar su pasión. Y aquellos hombres se alborotaron. Bueno, ¿quién va a ser primero? ¿A quién vas a colocar de primero? ¿Y quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda? Y Jesús todavía no habían comprendido, a pesar de haber visto la, la- los milagros, pues, que obraba Dios en Jesucristo, no terminaban de entender. O sea, querían a alguien que les resolviera el problema, que liberaran y Dios fue mostrando otro camino. Este camino, esta realidad teologal, la tenemos aquí en Venezuela. No solamente la madre, y por eso me permito iniciar, porque íbamos a ir caminando para descubrir la naturaleza teológica del ministerio ordenado. Pues esto en sinodalidad, pues no es que, no es que yo como laica no pueda participar, por supuesto que sí, pero también he sido depositaria de esa gracia de Dios a través de los sacerdotes que me han acompañado en el camino y ha sido un regalo inmenso. Pero además tener esta beata que tenga una abnegación sacerdotal en un momento en el que está tan difícil el tema de las vocaciones y bueno, que sentimos que los sacerdotes no se dan abasto. Bueno, tantas cosas que nosotros podemos sacar de acá, pero en favor de las almas, en favor del crecimiento de las comunidades y ese volver a la esencia. No solamente la Madre Carmen le faltaba un bracito y vivió con eso, pues, además con cero complejo. Trepaba árboles, pintaba, hacía de todo sin un brazo, sino que como creo que en reiteradas ocasiones les he manifestado, pues ella vivió también esas vejaciones o esas humillaciones que no nos gustan, pero las vivió con heroicidad. Sufría de artritis reumatoide y eso le producía un dolor inmenso, pero ella decía, me voy a inmolar. O sea, el trigo tiene que molerse y molerse hasta formarse la hostia. Esto es comprender que el sufrimiento tiene un valor redentor, que el sufrimiento se eleva en señal de esperanza. O sea, Venezuela está iluminando la evangelización del mundo entero, aunque no nos demos cuenta de ello. Y es algo precioso. Pero Jesús o sea, Dios no lo va a manifestar así como tan tangible porque entonces nos engreímos. Creo que hay que vivirlo en el corazón. Aquí están saliendo unos rayitos de luz a través de cada venezolano. Entonces, bueno, más allá de detenernos porque algunas personas lo ven con sentido crítico y bueno, que pasó esto, que pasó lo otro, que esto no tiene teología, que esto no es fama. Por supuesto que sí, porque esta fama de santidad, el hecho de que hayan llegado estos dos personajes a Roma y que hayan estado colgaditos ahí, hizo que mucha gente en la misma cuadra del Colegio Belén no sabían. Yo estaba ahí sentadita y llegaba la gente. Una señora me dijo, ¿por qué esto no se anunció más? Es que no, ¿cómo yo le explico a esa señora que no se trata de que se haya anunciado más? Se anunció, la beatificación salió por Venevisión y por todos los canales. Simplemente usted llegó hoy por algo. Entonces, por eso es que tenemos que darle el sentido teológico a esto, porque cuando Jesús obraba, le decía, bueno, cállense la boca. Él sabía que después venía un martirio.
Él hacía su milagro, pero ya va, quédense y aquello pues fue avanzando en madurez. Pues bueno, esto es lo que está pasando aquí, desde una realidad teologal inmensa, inmensa, que cada uno va descubriendo. Entonces, para sus comunidades, es un instrumento de evangelización grandísimo. Y no estoy queriendo hacer con esto ningún tipo de propaganda devocional, porque creo que el haber he sido incorporada a este testimonio me llevó a conocer otros testimonios más y no quedarme encerradita ahí. Y entonces esto pues nos abre a un abanico de posibilidades que nos conducen inevitablemente a la cruz. No nos podemos salvar de la cruz, pero después de esto veremos grandes cosas. Yo creo que bueno, muchos libros de teología van a quedar ahí como que a la expectativa porque cuando vemos el milagro no entendemos, se escapa de nuestra razón y solamente lo podemos sustentar por lo que ya fue revelado. Y es la misma fe de la gente, la misma fe sencilla que muchas veces no es letrada, que va guiando y que se va dejando guiar por Dios. Pues y esto es lo que estamos viviendo en este preciso instante. Esto es algo para exportar, realmente para exportar. Bueno, ¿quién me puede decir, quién puede seguir? ¿Qué significó este acontecimiento tan importante en sus vidas? Ujú. No escuchamos. Qué bien. No, no lo escuchamos, Padre Carlos. Eso tenemos que oírlo. Creo que está haciendo interferencia No lo oigo. Dice que se está conectando. No. No. Ah, ok. Que no sabe qué pasó. Ah, ok. Y si se quita si se quita los audífonos, a ver. No me escucha. Ok. Fray Jesús. Ajá. Bueno, yo he visto que para esta canonización ha sido un motivo de profunda alegría y esperanza para nuestra patria. Las dificultades que estamos pasando ahorita a nivel de país, esto ha venido a ser luz y he visto también signos de unión. Nosotros aquí en la parroquia hicimos una vigilia. Comenzamos a las 9 de la noche hasta, bueno, hasta las 6, 7 de la mañana que terminamos. Y algo que me impresionó es que en esta vigilia, que era por Carlos Gentiles y por el José Gregorio Hernández, se quedaron más personas que en otras vigilias anteriores. A veces, por lo menos nosotros somos aquí en Petare, y la gente participa, pero a veces en vigilia no es tanta lo que se queda. Y a veces mi expectativa era, bueno, quizás se quede poco, pero se quedó suficiente gente. Y recuerdo que en el momento cuando estábamos viendo todo el decreto del Papa, que ya lo declaraba directamente santo, algo que me movió era ver la alegría y personas llorando. O sea, cómo en medio de nuestra realidad esta canonización fue un signo de alegría, un signo de esperanza, algo que necesitamos y algo que no quedó nada más en un acontecimiento solamente de personas allegadas a la iglesia, sino que todo el mundo lo sabía, porque por lo menos en la mañana de las nuevas generaciones en una jornada de misión. Entonces, la mañana fuimos a Artigas y estuvimos Artigas en una jornada de evangelización. Y a todas las personas que nosotros le preguntamos sabían de la canonización. Claro, más que todo el José Gregorio, que es así como más popular, y algunos sí, la hermana Carmen Gentiles también nosotros la acordamos. Y algo que me impresionó es que hablando con una señora que era testigo de Jehová. Y ella decía, no, nosotros no creemos en eso, en imágenes, pero bueno, si hay personas que han dicho que los han sentido, que les ha hecho un milagro, bueno, hay que creerles porque si ellos lo han vivido. Entonces yo digo, o sea, hasta en personas que quizás no comparten con nuestra fe, no hay una negación total. Entonces, algo que he experimentado y que he visto es la alegría y la esperanza que ha vivido la gente con estas canonizaciones. Y es algo que también ha impulsado a muchos a seguir orando, a seguir teniendo fe, a seguir saliendo hacia adelante. Ahora, ante esto, yo veo que nosotros, como iglesia, bueno, como sacerdotes,
y también como laicos que están al frente tenemos un gran reto, porque ahora no es dejar a la persona simplemente en la efervescencia de la alegría, ahora el reto es cómo nosotros encauzamos a las personas a que también podemos llegar a la santidad como laicos y como consagrados. Porque algo que resaltábamos dentro de la vigilia era que estos dos que fueron canonizados, uno fue laico y otro consagrado, y ver cómo la santidad es para todos. Entonces no podemos decir, no, no, los curas y los frailes son los que tienen que ser santos. Como laico, no, me conformo con decir a mí. Entonces profundizamos en eso, o sea, en la vocación a la santidad en común que teníamos, lo teníamos como ejemplo. Y ese es el gran reto que yo creo que tenemos en este momento, cómo impulsar a la gente en medio de la Venezuela actual, porque tanto José Gregorio como Carmen Rendido respondieron a sus momentos históricos. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos? Y es algo que la gente pues llevaba a la reflexión y claro, nosotros lo ponemos directamente en el barrio, o sea, cómo aquí en Petare, cómo lo encarnamos. O sea, cómo llevamos esa fe a todos, que no se quede nada más en el pedir el favor en estampita, sino cómo eso me impulsa a ser mejor. O sea, cómo puedo superar las limitaciones que tengo. Ver ese ejemplo de Carmen Cecilia. Cómo superarme y también mostrar el rostro de Dios desde mi profesión, desde el que va en la calle, desde el que es médico, desde el que es ama de casa. Entonces, de verdad que esto fue para nosotros un signo de verdad de alegría y es algo que como el convivirlo y el vivirlo con las personas fue también de verdad pues muy emocionante y ver de que aún todavía las personas llegan y viendo, ahorita están muy animados con el monumental, pero la reflexión es esa. El gran reto que tenemos ahorita es no dejar morir este momento de esperanza y saberlo encauzar para afianzar nuestra fe, para afianzar nuestra labor apostólica, porque sería triste que el ejemplo de estos dos hombres, esas dos personas, se quede nada más en un motivo de una fecha alegre. Entonces, ¿cómo nos impulsa a nuestra labor apostólica, a ser mejor? Y no tanto la labor apostólica de tener que salir a las calles y evangelizar todos los días, sino cómo hago presente el reino de Dios en mi día a día. Y cómo lo hago presente también de forma no fingida y obligatoria porque el Padre me dice tal cosa, sino cómo desde la convicción propia, porque ambos tuvieron esta convicción propia. Entonces, bueno, de verdad que esto ha sido para nosotros, yo lo repito, un motivo de alegría y de esperanza para todo lo que está pasando en nuestro país. Porque uno que conoce personas que no son allegadas a la iglesia y no les llegan los estados de las canonizaciones y todo, y uno dice, esto ha unido a nuestro país. Dios sigue uniendo a nuestro país. Y este es el mayor baluarte que tenemos para superar todas las adversidades que tenemos. Es, sí, es Jesús, Jesús Eucaristía, muy bien, y ver cómo nosotros entonces llevamos ese mensaje, y por eso cuando inicié les dije dimensionar esa misión que tienen ustedes como sacerdotes, pero desde esa realidad teologal, pues convertirse en verdaderos pescadores de hombres, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Yo lo que puedo sentir ahora es una gran unidad. Recordemos las primeras comunidades cristianas, todo lo que tuvieron que enfrentar en el marco de las persecuciones del Imperio Romano, pero se mantenían unidas, compartían la fracción del pan, escuchaban la palabra. Todo eso nos parece como algo como que está lejos. Y nosotros pudimos presenciarlo, aquí no es embuste. Entre las mismas congregaciones religiosas había conflictos, que que lo otro, que este llegó primero, que este llegó después, o no. Y no es una novedad lo que estoy diciendo. Y esto, más allá de este conflicto, está trayendo una unidad, ya va. Esto está uniendo a la gente, pero esto es un proceso. No es la Madre Carmen, es el mismo Espíritu Santo que revoloteó, bueno, porque Dios le dio la gana de que fuese ese testimonio y buscó los medios para tal fin. Ahora, ¿qué viene después de esto? Lo que ha referido muy bien Fray Jesús, pues cómo nosotros vamos sin necesidad de salir a las calles, con ese testimonio perseverante en lo pequeño, diciéndole a esa persona que llega con una muleta, Jesús te ama, no diciéndole un embuste. Aquí nosotros hemos ido madurando en la fe tanto. No sé si ustedes recuerdan, lo tienen que recordar mejor que yo, que hubo una época en la que venían muchos sacerdotes del exterior y se daban esas misas de sanación y que se llenaba. Y bueno, fue un proceso, porque la gente iba a resolver un problema.
Y cuando el problema no se resolvía, pues bueno, a lo mejor caía más bajo. Cuando el problema se resolvía, pues bueno. Pero creo que fue un proceso de madurez. No voy a entrar en detalles al respecto porque creo que si a lo mejor pude ver ciertas cosas allí y en su momento rechazarlas, pues también aprendí de ello. Pero es parte de la madurez. Porque ahora nos está tocando decirle a esa persona que llegó, esa mujer que llegó llorando divorciada, por ejemplo, con un drama, no, ay, no. Tú no estás aquí en el grupito. Entonces no es ya es iglesia, es lo que puedo sentir. No es el grupito de afiliados a tal congregación o los laicos de tal congregación. Ha tenido que corroer, sin duda alguna, que porque esta llegó primero, esta llegó después. Por supuesto que sí, pero esto nos va a llevar a una reflexión más profunda, porque es que yo estoy segura de que la madre Carmen Rendiles en vida se quedaba de última, o sea, ella la fama no le interesaba en absoluto. Ella estaba en su cosa salvando alma. Entonces, claro, Dios permitió que esa mujer, pues con cosas chiquiticas, pues llegar a los altares para algo, ¿no? Entonces es hermosísimo y de aquí tenemos que sacar muchísimo provecho espiritual. Bueno, chévere, ¿ya arregló el micrófono, padre? Ajá, Sí, sí. Es que yo con la tecnología, ahí donde dice indio, ahí. yo, Entonces, yo también. bien, debo confesar que esta materia ha sido para mí muy trascendental porque me ha permitido hacer una evaluación de todo lo que ha sido mi proceso de discernimiento vocacional e inclusive me ha permitido escribir, ¿no? Que desde hace muchísimo tiempo he estado intentando escribir mis memorias y nunca arranco. Y esto en la materia me lo ha permitido. Pero más las evaluaciones porque me ha ayudado a hacer una introspección y a su vez una evaluación de lo que ha sido mi proceso de discernimiento y la actuación de Dios en ella. De verdad que la Madre Carmen, igual, no tenía esa vinculación, a pesar de ser caraqueño, no tenía esa vinculación afectiva con la figura de la Madre Carmen. Eh, Sin embargo, tuve que recordar, o mejor dicho, Dios me permitió recordar que cuando yo inicio mi camino de formación sacerdotal por el año 99 en el seminario Jesucristo Buen Pastor de Los Teques, en una oportunidad fuimos a una vigilia en la casa de ellas, allá en Carrizal. Y ahí tuve la oportunidad de conocer por primera vez el testimonio y el mensaje de la Madre Carmen. Yo estaba atravesando una crisis vocacional muy fuerte, muy profunda, y estaba cuestionando pues los milagros de la Virgen, que se echaba escarcha, que se nos echaba escarcha. No, yo decía, yo no necesito de milagritos para creer en la Virgen, para amar a la Virgen, ¿no? Pero era formaba parte de la aridez que había en mi corazón. Y en esa oportunidad tuve el primer contacto con el testimonio de la Madre Carmen y tal vez por mi propia crisis no lo logré saborear, no logré sacar de él el provecho espiritual que hubiese tenido para mí. Sin embargo, es un testimonio precisamente de resiliencia, porque todos conocemos en la historia de nuestra iglesia lo cruel que pudieron, que llegaron a ser muchas congregaciones y muchos religiosos que buscaban la perfección no solamente en la virtud, sino también la perfección humana, ¿no? Cosa pues que solamente se logra la cruz en esta vida, pero que se comprobará después de muerto. Todavía esa perfección estamos en ese trabajo de perfección, pero eso era lo que se buscaba. Y ella lo vivió y lo sufrió y lo padeció, pero eso no significó para ella un fin, eso no significó para ella un quebrarse, sino que por el contrario, eh, fue la gasolina que impulsó su propia vocación y que le permitió a ella salir adelante y que le permitió a ella entregarse, donarse. Y si hay una vinculación entre ella y yo, es precisamente la Eucaristía, ese amor profundo que yo siento a Jesús Eucaristía, que es lo que ha sostenido y mantenido mi fe, mi vocación, mi vida entera, ¿no? El amor a Jesús Eucaristía. Y creo que eso es lo que a mí particularmente me ha vinculado en este tiempo con ella. Ese amor a Jesús Eucaristía, que es lo que la mantuvo a ella, lo que le dio la fuerza
lo para ella su punto de partida y su final que la llevó a la santidad. Ese poder servirle al sacerdote como otro Cristo, como aquel que hace presente a Cristo y que estoy seguro que ella tuvo que haber sido testigo muchas veces de los antitestimonios que nosotros los sacerdotes pudimos haber dado y que eso no significó para ella un declive en su vocación y en su entrega, sino que lo donó. De hecho, cuando llego a mi primera parroquia, bueno, la primera, la única que he tenido hasta ahora, después de mi ordenación sacerdotal, recuerdo que el único canal que tenía en un pueblito llamado Curimagua, en el estado Falcón, el único canal era Venevisión. Y en esa época Venevisión comenzó a transmitir los mensajes de Madre Carmen, ¿no? En micro, pues en flash. Y eso de alguna manera me acompañó durante ese primer, en, allá en Curimagua, en donde entre la soledad, aunque yo no tengo ningún problema con la soledad, amo la soledad, pero cuando me sentaba ya a descansar, a ver la televisión, eso, ese mensajito ahí de la Madre Carmen, ¿no? Ahí acompañado. Siento que esa es la vinculación que puedo tener con ella, pero que es un claro mensaje diciéndole al pueblo de Venezuela, no nos rindamos, no se rindan. Si yo pude con un brazo, ustedes pueden con dos. Así que hay que echar para adelante y hay que perseverar en este proceso y más aún ahora cuando intereses oscuros pretenden ponernos en confrontación con nuestra propia iglesia, con nosotros mismos. No nos estamos dando cuenta, bueno, digo yo que no nos estamos dando cuenta, espero que sí, que el diablo está haciendo el juego de divide y vencerás, ¿no? Y que no podemos caer en eso, porque si hay algo que precisamente las religiosas nos han enseñado a lo largo de la historia, el papa podrá ser loco, tuerto, feo y todo lo que quiera, pero es el papa. El obispo podrá hacer lo que sea, pero es el obispo. El sacerdote podrá hacer lo que sea, pero es el sacerdote. Y esa afiliación y esa afinidad a la iglesia, independientemente de los errores que podamos cometer los ministros ordenados, es lo que ha mantenido la iglesia en pie. La fidelidad de la vida consagrada, la fidelidad de las religiosas, la fidelidad de esas mujeres que en el silencio oran insistentemente y cada día por la santificación del pueblo de Dios y por la santificación del presbiterio y la santificación del clero. José Gregorio para mí es otra historia. José Gregorio me ha acompañado desde el día 1 de mi nacimiento. De hecho, creo que lo coloqué en la tarea. Esta estampita fue uno de los primeros regalos que yo recibí el día de mi nacimiento y atrás está la letra de mi madre ya difunta, en donde ella dice pues que esto lo recibí yo de mi padrino. Y al principio, cuando era niño, yo no entendía podría significar para mí esa estampita del doctor José Gregorio Hernández. Sin embargo, hoy, después de haber vivido 46 años y ver todas las similitudes que tengo yo con la vida de este hombre, haber sido un hombre de ciencia, haber trabajado en el sector salud, haber estudiado en la universidad de la que él formó parte, haber conocido sus trabajos directamente ahí en el Instituto de Medicina Experimental José Gregorio Hernández, que lleva su nombre, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela, el haber sido yo franciscano y el franciscano seglar, el ser un hombre de comunión diaria, porque una de las cosas que no se ha dicho mucho, que José Gregorio era un hombre de comunión diaria, ¿no? Que amaba a Jesús Eucaristía y que por eso sentía el deseo de entregarse a él, de una salud frágil. Yo, bueno, yo no sé, en, del hospital universitario no tengo historia, ¿no? O sea, todas esas similitudes, pero sobre todo esa capacidad de combinar ciencia y fe, esa capacidad de utilizar la ciencia para explicar la fe y para defender la fe del doctor José Gregorio Hernández, ha sido para mí fundamental, ¿no? Ha sido para mí crucial. Pero más aún, el que él, aunque haya querido ser eh, religioso,
su vida la desempeñó desde el laicado y que su santidad la alcanzó precisamente haciendo el mayor bien posible, llevando su condición humana a lo que debe ser un humano de verdad, ¿no? Al testimonio del hombre verdadero, del hombre que se entrega, del hombre que recibe a todos sin discriminación. A mí particularmente me hizo mucho ruido cuando lo beatificaron y es el eslogan, eh, el médico de los pobres. Y yo decía, no, no es el médico de los pobres, que había una preferencia, ¿cómo se llama? Una atención preferencial a los pobres, sí, pero él era médico de todos, atendía a todos, porque si no, ¿con qué ayudaba a los pobres? Si no era con lo que le pagaban las personas pudientes de Caracas, ¿no? Él atendía a todos sin discriminación y eso era lo que le daba su fama de santidad, que para él todos eran iguales, que los seres humanos para él no valían dinero, sino que eran personas, que eran hijos de Dios y a todos los trataba así como hijos de Dios, como personas humana. Eso es lo que es el mensaje que yo siento que particularmente a mí me llega más. El hecho de que él supo descubrir al otro como otro igual, sin independiente de si tenía o no tenía, si tenía apellido o no tenía apellido, que eran hijos de Dios, que eran seres humanos. Y a eso es lo que nosotros hoy estamos llamados, a reconocernos como el otro, reconocer la otreidad del hermano, que es un hijo de Dios igual que yo. Y eso tiene que consolidar la unidad en todo el pueblo de Venezuela, independientemente del pensamiento que cada uno tenga, aprender a respetarnos, a amarnos y a construir un país desde Dios, desde lo que Dios quiere para todos, cada quien tomará su vía, cada quien tomará su camino, ¿no? Él dio respuesta a su momento histórico, él dio respuesta a lo que la historia en ese momento le presentaba, lograr traer los avances científicos a Venezuela. Hoy tenemos nosotros que dar respuesta a los retos históricos que se nos están proponiendo y es consolidar la unidad del pueblo en Dios, consolidar la unidad del pueblo en Dios. Yo he visto muchas personas de pronto haciendo comentarios como que caramba, la Madre María de San José, que es que no se trata de lo que usted decía, quién llegó primero y quién llegó después, porque en definitiva nosotros estamos convencidos de que los cuatro están allá arriba en el cielo de cara a Dios. De hecho, se trata de la visión beatífica, ¿no? El hecho de que sean beatos es que están allá arriba viendo cara a cara a Dios. Lo que se trata es de comprender qué tenemos nosotros que aprender. Y yo me preguntaba, ¿y qué va a ser un día antes de la canonización? El día después de mañana, ¿qué va a pasar? El día después de mañana, ¿cuál es que como iglesia ante esta canonización nos toca a nosotros a asumir? Y es definitivamente para mí, uno, la formación del laicado. No podemos seguir teniendo una iglesia con una catequesis infantil, porque uno no afronta la vida nada más con lo que aprendió en la escuela, en la básica o en el kinder. No, uno se supone que hace todo un proceso académico, el que llega a la universidad, llega a la universidad para poder tener una profesión y poder desempeñarse eficazmente en un trabajo. Pues también tenemos nosotros que impulsar en nuestro laicado la formación espiritual, ese proceso de madurez espiritual. Yo vengo de la renovación carismática y viniendo de allá, siendo un hombre de ciencia, entendí que hay muchas cosas que deben ser purificadas y que debe llevársele al pueblo a un profundo, a una profunda madurez de la fe, ¿no? Que la gente pueda a una misa de sanación, si la voluntad de Dios es que tú vivas, padezcas y abraces tu cruz en el cáncer,
y que ese cáncer se convierta para ti en la medicina profunda de tu alma, aceptarlo y vivirlo con felicidad, con alegría, como lo vivió Carlo Acuti, y poder decir, Señor, te lo ofrezco a ti en reparación de todas mis culpas y por la santificación de mi familia, por lo menos, ¿no? Llevar a la gente a ese profundo conocimiento, que la gente pueda ver, contemplar la muerte no como la tragedia que destruye nuestra, nuestra persona y como el caos que le pone fin a la felicidad, no, sino como un proceso natural que todos tenemos que pasar, pero que lo que importa es lo que está detrás de la muerte, lo que nos vamos a encontrar más allá. Eso es lo que importa y que ese más allá tiene que definitivamente ser la experiencia que vivió Carmen Rendile, José Gregorio, este catequista que lo conocí en la canonización y que a mí me marcó mucho porque es un laico y es un laico que fue referencia cuando asesinaron a todos los curas. Él se convirtió en la referencia en su comunidad en el Congo y eso le mereció el martirio. Ese testimonio yo creo que, no sé si es porque ya conocía a estos dos o porque soy catequista de que tenía 12 años, a mí me llegó mucho, pero a eso es que hay que llevar a la gente, a que ellos logren eh, madurar y pensar en el que nuestra meta no es este mundo, sino es el más allá y qué es lo que yo quiero obtener o qué es lo que yo quiero, a dónde quiero yo llegar en ese más allá, si no es a la santidad que es contemplar el rostro de Dios. Bueno, muchísimas gracias. A mí me complace muchísimo escucharlos, porque a mí me parece que, bueno, yo también voy intentando asimilar todo esto, pero también le voy dando un sentido distinto, histórico. Y a mí me parece algo histórico que estemos cuatro personas reunidas aquí en una materia de santidad que yo no la busqué. O sea, es increíble cómo la santidad nos revolotea por todos lados. Y me gustaría que todo eso que están escribiendo, por eso insisto mucho en esto, no quede ahí en el módulo y se vaya, sino que hagamos una carpetica, lo dejemos como legado en el íter, más allá de la institucionalidad, porque el propósito de Dios con esta materia es justamente animarnos también a mí a descubrir nuestra vocación desde un sentido teológico y profundo, para poder llevarlo a los demás con pedagogía, no reduciendo la figura de Jesús a la figura de un psicólogo, no, más allá de eso, ubicarnos en aquellos contextos, sintiéndonos protagonistas para contextualizarlo hoy y dimensionar nuestra vocación. Me enriquece muchísimo escucharlo y yo espero que también lo poco que yo pueda estar diciendo acá o lo mucho si los aturdo, pues también sea de provecho espiritual de ustedes porque hay una alianza bonita y les confieso abiertamente que me tuve que apoyar en la Madre Carmen y en San José María Escrivá de Balaguer. No soy del Opus Dei, ojo, pero amo a San José María, porque es que, bueno, Dios no ha querido que yo me quede así encerradita, pues, ¿qué les puedo decir? Pero, o sea, tuve que pedir mucho para poder expresar lo que estoy expresando aquí, porque hay un acontecimiento también histórico que estamos viviendo en nuestros corazones. Entonces, que el padre Néstor sepa esto, que el líder sepa esto, más allá de eso, que todos sepamos esto, pues lo vamos haciendo en pequeñas cosas, y por eso me complace mucho escucharlo, y también me da dolor, y ahí les voy a pedir ese favor porque estamos con muchas cosas y hay compañeros de ustedes que no se han conectado ni la primera vez. Y entonces hay un canal regular, pues yo trato de, pero yo recibo el mismo mensaje todas las semanas que no pude por esto, que no pude por lo otro. Yo también tengo mis cosas y esa es la persona que tenemos que animar. Justamente, a ejemplo de la Madre Carmen, y se los coloco aquí, porque esa persona que está mostrando resistencia porque no puede realmente, porque tiene una traba inmensa, o porque no quiere, por la razón que sea, a ese amigo y a ese hermano sacerdote que no está viniendo, tenemos que llamarlo y tenemos que invitarlo para que, aunque sea en una clase, si saque 10 sobre 20, pero que sea en una clase, que él viva eso que la intención de esta materia que va más allá de algo institucional o algo académico. Y yo creo que aquí, el día de hoy, lo hemos comprendido bien. Así que yo les voy a pedir ese favor. Yo sé que tenemos que hacer lo posible por respetar sus canales regulares. Bueno, desde mi ventana, pues nosotros estamos descubriendo eso en esa sinodalidad y tenemos que proponernos que todos podamos estar
reunidos y que recordemos esto justamente como un camino de santidad. Y que después en unos meses, bueno, yo voy con mis muchachitas y mi esposo a una de las celebraciones eucarísticas y nos demos un abrazo y que podamos, mire, bendición, este fue mi alumno. O sea, eso es lo que Dios quiere y ese es el espíritu de Dios manifestado en este testimonio y en muchos otros testimonios. Entonces vamos a seguirnos animando y yo creo que estamos comprendiendo muy bien todo esto que se está expresando aquí. ¿Y por qué no? O sea, yo lo que siento es que la vida nos está sorprendiendo, la historia nos está sorprendiendo y que muchos de los que estábamos a lo mejor encasillados en el librito, pues vamos a empezar a ver cosas como le pasó a los apóstoles, como le pasó al pueblo de Dios aquel, y vamos a empezar a descubrir justamente la santidad en esa gente sencilla a la que tenemos que, como dijeron muy bien ustedes, guiar. Para no quedarnos ahí en el milagro, la gente puede llegar a aproximarse porque lo veo en Venevisión, o cuál es el milagro, cuál es la lucecita. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago yo si no me sale esa luz? ¿Cómo hago yo que tengo un cáncer? ¿Cómo hago yo que si tengo, no sé, este marido alcohólico? ¿Cómo hago yo? Por poner un ejemplo, ¿no? Porque la gente empieza y ahí es donde tenemos que rescatar, abrir los brazos y recibir para poder seguir adelante. Déjeme, ya con esta introducción tan largota, voy a permitirme entonces compartir aquí la pantalla para mostrarles pues porque lo que compete a la materia de hoy es justamente descubrir esa naturaleza teológica y espiritual del ministerio ordenado y es lo que ustedes están viviendo en este momento, la gran responsabilidad que tienen en el marco de todo lo que estamos viviendo de ser Cristos sacerdotes en medio del mundo. ¿Qué es lo que significa entonces ser Cristo sacerdotes? Yo no me quiero detener realmente en esta clase a explicar la funcionalidad del episcopado, del presbiterado, del diaconado, porque creo que es más de lo mismo. Ustedes lo conocen muy bien, ustedes se van y ustedes saben, conocen muy bien cuáles son sus funciones. Quiero más bien justamente profundizar en todo aquello que ya ustedes mismos me han expresado para que podamos después llevarlo para afuera. Porque también para mí como laica, a mí me duele muchísimo y se los digo que lo aprendí de Madre Carmen. Cada vez que yo oigo a una persona que está expresándose mal de los sacerdotes, pero con una seguridad como si fuesen conocedores y ni siquiera tienen el catecismo de la Iglesia Católica en sus casas. Y hablan aquellas barbaridades. Bueno, cuando hablaban mal del Papa Francisco, hablarán mal de este Papa y hablan mal de los sacerdotes. Que este cura que este... A mí me produce eso un profundo dolor. Y por eso les pasé esa imagen de la diapositiva que vamos a ver después del pensamiento de la Madre Carmen, que dice pues que bueno, que veamos en el sacerdote la sublimidad y que de haber alguna falla, pues vamos a quedarnos calladitos la boca. Y vamos a rezar porque esa persona está confundida. Entonces, lo mismo también ustedes deben sentir, pues cuando en la misma comunidad se expresan mal de algún laico por X o Y, pues ustedes también tienen que sentir ese dolor y recibirnos mutuamente porque lo que interesa es en, en ese descubrir la naturaleza teológica y espiritual del ministerio ordenado, pues está hasta la máxima expresión llevar a esa persona que está de última al camino de santidad. Ahí está la verdadera teología. Y esto, el sacerdocio comienza a manifestarse desde el principio de la creación, pero ya vemos cómo Israel como pueblo de Dios, cómo sufría persecución, cómo sufría todo lo que sufrió el pueblo de Israel. Y ellos tenían dentro de su mentecita, dentro de lo que ellos vivían, pues tenían a Israel como el pueblo elegido. Y no veían para otro lado, sino que eso era su única realidad. Y la realidad se quedaba encerrada en el templo. Entonces, eso también fue llevando al pueblo a una madurez que evidentemente pasa a descubrirse en Cristo, en esa verdad trinitaria, en donde el mismo Dios pues se hace humano y el mismo Cristo asume nuestra naturaleza, nuestra humanidad. Eso es ser Cristo sacerdote, como ustedes lo han expresado muy bien. Entonces, son nuestros hermanos mayores, aquellos a quien Dios habló primero a través de muchos acontecimientos históricos en el marco de la opresión y luego de la liberación. Y cómo Dios iba manifestando a aquella gente en el fuego, en el aire, en sueños, en inspiración. Recordemos en tiempos del rey Salomón cómo Saúl pedía y el pueblo pedía un rey. Danos un rey. Y entonces, bueno,
El profeta Saúl, pues bueno, camina y comprende aquello y lo que quería Dios ilustrar a aquella gente era, bueno, yo soy el rey, yo soy el único rey por el que la gente puede salvarse, pero bueno, vamos a dar el rey, pues. Y vinieron los demás y también se corrompían de una u otra manera, porque es que viene un engreimiento humano. Vamos a descubrir entonces, y ustedes desde su ministerio, qué es lo que Dios me quiere decir a través de todos estos acontecimientos. Manifestarse ahí en la cruz. Entonces, bueno, nosotros, bueno, ¿a quién el pueblo de Dios habló primero? Recordemos todo lo que tuvo que vivir Abraham. Y en esa obediencia, pues bueno, nosotros somos depositarios entonces de todos esos mensajes. Y bien, ya sabemos que Jesús ha sido levantado en la cruz. Y en el momento en el que Jesús asciende al cielo, pues ahí se materializa esa alianza nueva y eterna. ¿Qué tiene que ver eso entonces con lo que yo estoy viviendo ahora? ¿Qué tiene que ver eso, esa alianza nueva y eterna, con el hecho de que nuestra patria sea consagrada al Santísimo Sacramento del altar? Eso no queda ahí como una cancioncita, eso tiene una realidad teológica muy profunda, que nosotros la vamos descubriendo, pero también en nuestro comportamiento diario, humilde, silencioso, de sacrificio, vamos permitiendo que los demás también lo comprendan, sin atormentar, sin llenar tanto de carga devocional, sino que asumiendo esa realidad, pero desde un sentido distinto. Y ahí es donde viene a renovarse también la evangelización, que muchos de ustedes lo hablaron. Creo que fue Fray Jesús. Bueno, esto me lleva a mí a pensar cómo yo tengo ahora que evangelizar. Esa gente que llega y que no sabe mucho, pero que bueno, yo la recibo y paso a paso vamos construyendo ese camino. Hay una anécdota de la Madre Carmen muy interesante. Y es que en el convento, en la congregación, había un todero, esa persona pues que es la que hace todo y que cambia el bombillo y hace muchas cosas a la vez. Era una persona sumamente amargada. Creo que yo se las conté, les conté esa historieta ya. Pero quien no la haya oído, pues bueno, viene bien recordarla porque esto va a renovar nuestra manera de evangelizar. Esa persona era amargadísima y estaba ya trayendo problemas a la congregación. Esa persona fue a quien Madre Carmen más acogió entre tanta gente que no se reseña, pero eso está reseñado en la Positio, cuando se escribieron todas sus virtudes, en el momento que fue declarada venerable, pues bueno, se redacta un libro, que es el libro gordo de Petete, por ahí lo tengo, en algún momento voy a leerles varias cosas de eso. Y entonces, bueno, ahí aparece entre tantos testimonios ese testimonio. Y para hacerles el cuento corto, la Madre Carmen siguió y las hermanas, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Nos van a llevar, no, o sea, no, nos va a llevar a la ruina, pues no puedo más, pues. Y ella seguía y ofrecía y ofrecía. El día antes de la Madre Carmen partir al cielo, comulgó con ese hombre. Y este hombre se confesó. Imagínense la alegría que puede haber sentido esa mujer. Y este hombre tuvo un cambio de vida gracias a esa perseverancia de la Madre Carmen. ¿Cuántas veces nosotros, y por eso aquí descubrimos la naturaleza teológica del ministerio ordenado, y yo pues aquí me coleo en este tema porque participo del sacerdocio común, ¿no? Pero como mamá y esposa también me hago muchas preguntas, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros entonces respondemos ante esas personas que nos llegan y que son sumamente difíciles, sumamente hostiles? Hay que dimensionar lo que significa entonces ser en este tiempo Cristo sacerdote, porque nos toca difícil, nos toca difícil. Entonces, cuando Cristo dijo e instituyó el sacerdocio, digo, hagan esto en memoria mía, en el momento de la consagración es cuando más tenemos que entregar a todas esas personas que muchas veces están metidas en nuestras familias y que humanamente pues rechazamos. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a quedarnos como una piñata exponiendo nuestras vidas y llevar la cuestión al extremo. No quiero la literalidad del asunto, porque hay momentos en los que el distanciamiento es necesario cuando está en riesgo nuestra propia vida, nuestra propia salud espiritual, qué sé yo, tantas cosas, cada caso aisladamente. Pero en el momento de la consagración, sabemos entonces lo que ocurre ahí, la transubstanciación. Ahí Cristo toma todas esas cosas que están en nuestros corazones. Y ustedes tienen esa verdad en sus manos, unas manos consagradas. Ustedes saben lo que eso significa.
Y cómo yo, pues, a lo mejor atropelladamente pude haberlo comprendido, pero cómo yo no me voy a sentir mal o no puede florecer de mí un sentimiento de rabia cuando hay una persona expresándose mal de un sacerdote diciendo barbaridades. Ya entendí que en esos contextos lo que tengo que hacer es poner a esa persona en el sagrario y no reaccionar con rabia. Es muy difícil, pero la meta está planteada allí. El desafío está planteado allí, al modo de Cristo, también para mí como laica. Porque antes me enfurecía y empezaba, y mientras más yo defendía la cuestión, pero mire lo que hizo aquel, mire lo que hizo aquel, más sentía que me metía como en un nudo en mi propia familia. En mi propia familia. Gracias a Dios que en mi núcleo directo, llámese núcleo directo, esposo e hija, pues se ha podido lograr y consolidar una unidad. Bendito sea Dios, gracias porque he tenido muchos cristos sacerdotes que me han acompañado en el camino y que los han recibido también, a todos juntos, ¿no? En esa unidad pues se manifiesta Él. Pero cuando veo más a los lados, duele. Pues ahí en ese dolor, como decía nuestra Madre Carmen de Venezuela, hago muy mío este lema que llevo en mi alma incrustado. Más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando. Ahí está el desafío. Ahí está la prueba. Cuando nos llega o cuando les llega una persona a lo mejor con una pulserita roja y les dice, mire, que esta es mi protección, pues la tentación es decirles, váyase de ahí, váyase de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Incluida yo, con esas personas, porque están en una ignorancia que las puede llevar al abismo. Es difícil, es muy difícil para todas las personas que de una u otra manera hemos sido depositarias y misericordiadas, no porque no estamos canonizados ya, sino misericordiadas. ¿Qué posición tenemos que tomar? Quedándonos de últimos, calladitos en una silla de ruedas, esa sillita de ruedas de la Madre Carmen, cuando ustedes van al Colegio Belén o si van a la Casa Madre que está ahí en el centro de Caracas, detrás del Ministerio de Educación, ahí hay un museo y están todas sus pertenencias, pues, ¿no? Y eso está abierto para todos. Y si llega un sacerdote, pues, bueno, a lo mejor me van a hablar las orejas las monjitas por lo que voy a decir, pero más todavía, porque es la abnegación sacerdotal. Y ver esa sillita de ruedas es algo increíble, porque es que en esa sillita de ruedas hay una discapacidad que fue la que la llevó allá a los altares. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir? Recordemos ese momento en el que Jesús estuvo con sus apóstoles en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Pero no dejarlo ahí, sino cuando vamos a las calles y nos encontramos con esas realidades duras y difíciles, o aquella persona que nos golpea y que nos quiere sacar del camino y que incluso calumnió, pues bueno, cómo nosotros podemos dar sentido a todas esas cosas. Lo vivió Santa Teresita de Lisieux, lo vivió Santa Teresa de Ávila, y ustedes lo saben muy bien, pues bueno, también lo vivió nuestra Madre Carmen de Venezuela. Ajá, manito levantada, adelante. Ah, no, que usted enumeraba esa y decía, bueno, yo lo acabo de vivir en este contexto, eh, ver cómo una sociedad religiosa de la parroquia a la que yo estaba fue prácticamente secuestrada por un grupo de politiqueros y usada pues para darle al pueblo pan y circo o alcohol y circo, porque pan no le dan, alcohol y circo, perjudicando gravemente toda la acción pastoral, perjudicando gravemente a la comunidad. Eh, y que pues el dolor que eso produjo en los fieles, ¿no? Lo que usted decía, el escuchar eh, esos fieles, muchas cosas terribles, ¿no? O expresiones terribles del Padre porque el Padre no quiso aceptar eh, una pintura que provenía, que tenía un origen dudoso, ¿no? Toda esa situación, ver el dolor que produjo eso en los fieles, ver el daño que se le hizo a la comunidad, ver el daño que se le pretendió hacer a toda la acción pastoral, eso produjo un dolor muy intenso en mí como sacerdote y que llegó un momento en donde me generó mucha frustración,
pero que gracias a otro santo sacerdote con el que me dirigí espiritualmente, él me dijo, alégrate, alégrate que pues estás viviendo lo que vivió Jesús. Y ahí está el Y, punto. y es así, Justamente es una alegría que no se hace, que va más allá de lo humano, porque hay cosas ah, que no podemos resolver con nuestras propias fuerzas. Y todo eso tiene, siempre es permitido por Dios para la santificación. Dios dio el sí, mensaje, Jesús habló a todos. Y cuando Jesús habló a todos, fue a todos. Llamó a San Mateo, véngase para acá, véngase para acá, véngase la mujer adúltera, ven a todos. Y esto es lo que tenemos que entender ahora. En ese sacrificio, en esas lágrimas, a veces no entendemos. Yo recuerdo en varias ocasiones, varios de ustedes, porque estamos hablando del sacerdocio, me decían, ofrézcalo. ¿Y qué voy a ofrecer qué? Decía yo, ¿qué voy a ofrecer qué? Si estoy enferma, si no veo por este ojo, ¿qué voy a ofrecer? Ofrézcalo. Hoy por hoy entiendo lo que significa ese sí, ofrecimiento. ¿Por qué? Porque si no padecemos ese pedacito de la cruz que significa pues la humillación, no vamos a avanzar y todos necesitamos, y bueno, el mensaje está abierto a todos. Y a la final lo que está en juego aquí es la salvación de las almas. Entonces, cuando Jesús comienza a anunciar y comienza a mostrarse en su vida pública, él sabe lo que va. Y los mismos apóstoles, pues, tratan de retenerlo, pues, y él que dice, bueno, apártate de mí, Satanás, pues hay que vivir esto, ¿no? ¿Qué le es dice la así, Pedro? ¿Qué le dice la Pedro? Y Jesús anunció, y además le dijo a sus apóstoles, y les anunció que iban a un ministerio muy especial. Aquí, desde esa realidad, se comienza a deslumbrar la naturaleza teológica del ministerio ordenado. Ser exactamente. pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres hoy? Y yo les puedo decir con testimonio, porque Dios permitió, no es porque sea más santa que otras, porque a lo mejor soy más pecadora que otros, pero tengo calle y me he sentido pescada. Y por eso es que eso no puede terminar aquí. Yo siento que viene un florecimiento grandísimo luego de un sufrimiento, luego del Calvario, pues viene la resurrección. Y aquí eso es lo que está pasando en las almas. Pero no Sí, necesariamente es algo que va a salir en televisión. Y tenemos que ser muy prudentes en este tiempo. Muy prudentes. Como lo fue nuestra Madre Carmen, como lo fue José Gregorio Hernández, como lo fue Carlo Acuti, como lo fue Santa Teresa de Ávila, y seguir adelante porque estamos viviendo un contexto histórico pues distinto a lo que se vivió hace 100 años, hace 200 años, pero la santidad siempre ha estado presente, simplemente vivir al modo de Cristo. Y esto nos lleva entonces a una profunda reflexión, ¿cómo estamos nosotros en esa pesca? Porque a la final, hagamos nosotros o no hagamos, la pesca va a seguir. El Espíritu Santo va a seguir. La iglesia sigue de pie. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con esas primeras comunidades cristianas? ¿Y qué pasó cuando comenzó la eclesiología a surgir? ¿Qué pasó? Porque no es que nos estemos quedando atrás, sino que, bueno, la gente, los emperadores veían, bueno, esta gente les cortan las cabezas, esta gente, y siguen ahí unidos, ¿no? Aquello sigue floreciendo hasta que no es sino hasta el año 300 después de Cristo que se instituye pues el catolicismo y comienzan esos padres de la iglesia bueno, a dogmatizar todo aquello que se había vivido y a ponerlo en papel. Y comienza entonces la colegialidad, que es lo que nos permite continuar adelante. La ministerialidad, que es el servicio. Cuando un laico les llega a ustedes, mire, es que yo tanto que trabajé por esto, porque usted va a poner aquí el primero. No, aquí hay una ministerialidad, señora. Esto es un servicio. Usted no es dueña de esto. Ir un poco abriendo esas puertas de par en par y quitar esos, porque eso pasa, se va enquistando el grupito y nos quedamos acostumbrados. Yo que también he estado participando en emisoras católicas, veo que están a veces los mismos rostros de hace 20 años. Hay que dejar entrar a la gente nueva. ¿Y cómo nos cuesta entonces ese cambio, esa persona que llegó, que a lo mejor no ha abierto la Biblia en su vida, pero que tiene un corazón tan grande que puede ejercer la virtud de la caridad de una manera tan apoteósica que la estamos dejando de un lado? Es la conversión, es ser pescadores de hombres. Eso va a venir. Y eso que ustedes están escribiendo hoy en una tarea va a tener tanto valor y tanta fecundidad más allá de lo que ustedes pueden imaginar.
porque lo vamos viviendo y lo vamos dejando al momento de nosotros expresarlo y darle nombre y apellido, pues vamos comprendiendo y vamos haciendo carne todo aquello que se nos ha enseñado ya y por no hay, aquí no hay más nada que enseñar. Y está muy bien, pues por eso les hablé de la madurez. Nosotros hemos ido madurando como pueblo de Dios. Estamos retrocediendo al Antiguo Testamento en modo histórico y hemos ido madurando como pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que el padre Carlos ha vivido parte de lo que del el carisma de la renovación carismática católica. Eso está muy bien. Necesitamos de ese carisma, necesitamos el carisma del Opus Dei, necesitamos de las carmelitas, necesitamos de todos los, o sea, porque es que el carisma lleva a la salvación. Entonces, una persona, por ejemplo, que llega con un cáncer terminal, pues va para la misa carismática porque necesita resolver su problema. Pero si no lo resuelve, necesita, del punto de vista humano, necesita ese acompañamiento, necesita esa figura sacerdotal que esté allí como Cristo sacerdote. Porque Jesús sanó, y no todos creen, Jesús sanó. Y en toda celebración eucarística ocurre un proceso de sanación interior y el proceso de conversión es todos los Total, días. total, es así. Todos los días. La salvación no es lineal y vemos como personas de pronto están aquí y retroceden 10 años para atrás por algún sufrimiento, por la muerte de algún hijo, de alguna hija, bueno, Dios nos libre, por la muerte de algún hermano, por una situación tremenda. Entonces la persona retrocede en la fe. A esa es la que tenemos que acoger, porque es que todos lo vivimos. Ahí está nuestra humanidad y eso es lo que justamente se está rescatando. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, y eso lo van a dejar en su diario, ¿cómo estamos pescando hombres hoy? Miren, yo les puedo decir con toda autoridad, de verdad, porque es que lo tenemos aquí, pídanle a la Madre Carmen, pídanle a la Madre Carmen que fortalezca su ministerio. Y si no quieren pedirle, pues bueno, ahí en Jesús Eucaristía está y ella se va a presentar, porque es que es la santa venezolana, ella va a estar ahí. Ella está en cada corazón de cada sacerdote, potenciando esa ministerialidad en tiempos apremiantes. Y los abrazos que vamos a ver en esperanza ya los estamos sintiendo, porque Jesús nos dijo, ¿qué nos dijo? Yo estaré con ustedes Ustedes todos los todos los días hasta días, la consumación de ajá, los hasta siglos. la consumación de los siglos. Y me faltó la D en la D, la E en la D. Y eso no se hace solamente en la fracción del pan, viéndolo desde un punto de vista de signos, sino en nosotros, en nuestros corazones, hacer de ese momento de la consagración un episodio vivo. Y aquí vuelve a aparecer la Madre Carmen y este es un pensamiento que a mí, en lo personal, me ayudó muchísimo. Quien tenga, creo que fue Fray Víctor que me sacó el ideario, yo le voy a pedir por favor, si lo tiene ahí a la manito, y yo les digo una cosa, a mí me gusta ser muy organizada en estas clasecitas que voy pidiendo mucha oración para poder llevarles lo que va en el corazón, de verdad. Eh, la Madre Carmen se colió aquí en estas láminas, pues, porque no estaba en el calendario, o sea, o no estaba eh, como parte de lo que iba a manifestarles en este momento y justamente coincidió esta clase con el acontecimiento que hemos vivido. Así que tenemos que aprovechar esto. El pensamiento número 242, ¿lo tiene ahí, Fray Víctor? ¿Lo puede leer? Aquí Ajá, está. léalo en voz alta, por favor. Vea en el sacerdote la sublimidad de su ministerio. El sacerdocio es santo, perfecto. Prohibámonos cualquier crítica y cuando sus defectos sean visibles, tratemos de cubrirlos con el velo de la caridad. Santa Carmen Rendiles. Yo creo que esto está diciendo todo. Estas palabritas tan sencillas definen su carisma, abnegación sacerdotal y adoración eucarística. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando hay alguna falla? Es más, es más visible un árbol que cae que un bosque que crece. He visto también, no solamente refiero, y esto tenemos que llevarlo a mucha profundidad, ¿ah?
Y por eso insisto una y otra vez, esto es más que una clase, porque aquí todos estamos viviendo algo. No solamente veo con dolor cuando laicos o laicas dentro de mis mismas comunidades eclesiales y sociales hacen duras críticas a los sacerdotes de una manera muy jocosa, como restregando la falla, como si ellos no tuvieran falla, sino que entre ustedes mismos también he podido ver que hablan mal unos de otros. Esto no lo estoy diciendo yo, aquí lo está diciendo la santa y bendito sea Dios que es santa, para que esto se sepa. Tratemos de cubrirlos con el velo de la caridad. Es decir, cállense la boca. Este cállense la boca no significa que vamos a ser unos sumisos y que cuando haya algún error, pues no tenga que ser referido a la autoridad competente. Yo no estoy hablando de eso, tenemos que ser muy maduros, pero tiene que haber prudencia. Y a eso es lo que voy. ¿Cuánto más de lo que está reseñado no debe haber sufrido esta mujer? ¿Cuánto habrá visto esta mujer? En sus sacerdotes, en sus obispos, y cuánto habrá logrado ella de esas almas colocándolas ante Jesús Eucaristía. Y por eso les hablo de que todo esto lo tenemos que llevar a una gran madurez. No se trata de que quedarnos callados la boca y cuando veamos algo que necesita ser, bueno, de corrección fraterna, pues nos vamos a quedar callados. No, más allá de eso. Poner todo con el sacrificio y la oración ante Jesús Eucaristía y dejarlo allí y ofrecerlo allí. Yo recuerdo que en un momento de mucha tribulación, y se los tengo que decir para que sepan, para que desde mi testimonio, como ustedes me han compartido el de ustedes, entiendan esa sublimidad. Gracias a Dios yo he tenido sacerdotes en mi vida que me han acompañado en el proceso de conversión muy bien, de una manera tan pedagógica que resulta difícil expresarlo con palabras, pero en una oportunidad, en un momento de salud, de desaveniencia de salud, imagínense con dos hijas, entregando todo por mi familia, mi marido, mi esposo, y me llega una situación de salud importante que la cosa se resolvió a través de la ciencia, pues, de una manera, pues, más rápida de lo que todos pensamos. El sacerdote que me acompañó en aquel momento era muy parco, en ese momento, muy parco en el sentido de que, bueno, inclusive varias veces me zarandeó y me dijo, bueno, usted no crea lo que le está diciendo esta señora carismática, usted tiene que ir al pabellón y tiene que dejarse operar y punto. Pero yo recuerdo cuando salí de eso, la secretaria me dijo, y cuando fui a agradecer, pues bueno, con los libritos de la Madre Carmen y las estampas, y aunque las haya dejado tiradas a un lado ahí, a lo mejor ahorita las está rescatando, la secretaria me dijo, el padre pasó toda la noche frente al Santísimo el día que te operaron orando por ti. Y fue el que menos figuró en ese momento. Fue el que más yo agredí dentro de mi dolor interiormente. Ese cura me maltrató, ese cura no está sintiendo o me está diciendo esto. O sea, no hubo un gesto, hubo una oración. Cuando la secretaria me dijo, y no fue que, fue tanto así, porque es que nos gusta, como siempre reprende San José María Escrivá de Balaguer, la gente aprecia más el sacrificio que se vende como un show, pues pero aquello que está escondido, de una manera u otra, Dios se encarga de hacerlo ver cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. En ningún momento ese sacerdote me dijo, voy a rezar por ti y pedí a la comunidad que rezara por ti. Eso fue solamente una parte de lo que la secretaria me dijo. Nunca me dijo que rezó por mí. Pero tiene que haber sentido un gran dolor en ese momento y Dios lo escuchó. Entonces, ustedes saben lo que significa la sublimidad del ministerio del sacerdocio. Es decir, en ese momento ese sacerdote fue Cristo sacerdote y actuó como en el momento de la intimidad entiéndase lo que significa intimidad con la hemorroísa. Es una escena que a mí en particular me confronta muchísimo porque creo que, ya va, que me está escribiendo mi hija. ¿Qué nos quiere decir la historia de la salvación a través y pongo esa escena de ese momento que vivió Jesús con la hemorroísa? En primer lugar, un vínculo. O sea, evidentemente no puede haber habido milagros si no hay vínculo. Hubo un vínculo que sobrepasó la capacidad
humana de Jesús, porque Jesús también era humano y él fue viviendo su proceso. El mismo Dios hecho hombre encarnó también la debilidad y fue viviendo su proceso para poder comprender y habitó entre nosotros, ¿no? Pero qué significó eso en ese contexto de la comunidad hebrea en donde el flujo de sangre era algo pues que era mal visto por algo muy natural y muy humano? Pues aquella mujer debe haberse sentido la mujer más rechazada de todas las rechazadas, pero Jesús siente que una fuerza sale de él sin darse cuenta. Alguien me tocó, ¿qué pasó aquí? Y yo estoy segura de que cada uno de ustedes en el ejercicio de su ministerio han vivido esa realidad en medio de esa comunidad de hombres y mujeres de bien que acuden asiduamente a la escucha de la palabra y a la celebración eucarística donde ustedes están ejerciendo su ministerio como Cristo sacerdote. Deben haber sentido que una fuerza sale de ustedes. Es decir, Dios me está usando aquí. No es que soy yo, sino que ahí hay un proceso de conversión tan grande, tan importante, tan teológico, más allá de lo que podamos imaginar. Esa escena, la escena de la samaritana, pero la escena de la mujer hemorroísa. Y me imagino en este momento, cuando ustedes eh, viven el sacramento de la confesión, pues cuando ustedes están allí planteados como Cristo sacerdotes, con esa gran responsabilidad de perdonar los pecados y cuántas cosas pues no vivirán, cuánta caridad extrema no tiene que haber ahí, cuánto discernimiento, cuánta entrega tiene que haber en ese momento para poder perdonar el pecado de esa persona pues que viene atada, que se abre pues, abre su vida a ustedes para conseguir su salvación, pues realmente hay una sublimidad inmensa, más allá de la debilidad que ustedes puedan asumir, porque es que allí también, en ese momento en el que Cristo siente que algo sale de él, pues también se está mostrando que hay una parte humana, es decir, mira, no soy yo. Pues eso también ustedes lo viven, por eso es que es tan fecundo esta santidad que hoy se nos muestra. Y aquí también nuestra Madre Carmen, en ese marco de descubrir la teología en el sacerdote, nos habla de la obediencia. Le voy a pedir una vez más a Fray Víctor que lea este pensamiento, número 143 del ideario. Si obedecemos a nuestros superiores, seremos libres, porque la obediencia nos libera del pecado, nos da la paz del alma, que sin esta paz no seremos nunca libres. Sin esta paz no seremos nunca libres. Es increíble cómo también ella nos enseña a ustedes y a mí ese sentido de la obediencia para poder alcanzar la libertad, viendo en el superior ese camino que nos lleva a la paz. Todos tenemos a alguien a quien debemos obedecer. Y si Dios puso a esa persona allí con sus debilidades y su fortaleza, pues es la figura de autoridad a quien tenemos que obedecer. Y esto es pues muy profundo, ¿no? Porque eso no quiere decir que uno va ahí repito, tenemos que tener la madurez espiritual para poder dejarnos interpelar, pero también profundizar en torno al sentido de obediencia. Obedecemos a Dios, evidentemente. Pero muchas veces, como a ella le pasó, como le pasó a Santa Teresita de Lisieux, como le pasó a la venerable Madre Emilia de San José, son testimonios bellísimos. La Madre Emilia de San José, antes de partir al cielo, vivió una confrontación. El sacerdote no le quería suministrar la comunión. Y eso lo escuché de una sobrina de ella, que justamente vive en en mi edificio, y pues entre dientes, en un sentido jocoso, me dijo, pues hubo un cura que no le quiso dar la comunión a mi tía. Y gracias a ese testimonio, pues yo comprendí. No iba a tratar de persuadir a la señora que tiene una tía que está camino a la santidad, pero la señora ni siquiera va a misa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo la puedo persuadir de que Dios permitió esa lucha ahí en la madre, esta venerable, la madre Emilia de San José?
Ahí hay una superioridad, hay una obediencia, ahí hay una lucha, pues, ¿no? En esa entrega, en ese sacrificio, porque nos empieza a doler el pecado del otro, y es lo que voy. Y es lo que encarnó la Madre Carmen, y por eso ella hablaba de la cruz, y de cantarle a la cruz y no llevarla cantando. Más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando, es decir, alegrarme por esa alma que vuelve, ¿no? Pero comenzamos entonces al llevar la cruz cantando a sentir el dolor por el pecado del otro. Entonces comienza ese proceso de no juzgar, sino de ofrecer, de entregar, de decir, bueno, a lo mejor la Madre Carmen también pues pasó por el noviciado. Y cuando ella entró a la congregación francesa, pues vivió momentos difíciles con la que era la superiora. Le exigía muchísimo. Y muchas veces ese proceso pues lleva a un proceso de liberación. Ahí es donde está la fe absoluta, si tuviera fe como un granito de mostaza. Dios mío, esta persona a quien le estoy rindiendo, a quien debo rendirle obediencia, tú la has puesto ahí porque a ti te dio la gana, pues es tu voluntad. De manera que con el sacrificio, pues yo voy a seguir intentando, dame tu fuerza para que esta persona llegue a la conversión. Y es donde entra esta parte que la vivió muy bien la beata María de San José, el ayuno, pues que no es que nosotros vamos a decirle a todo el mundo que estamos ayunando, ni tampoco vamos a hacer eso deliberadamente. Pero recordemos también este testimonio, porque no vamos a quedar aquí solamente con la Madre Carmen. Las religiosas tienen mucho que enseñarnos, la santidad. La Madre María de San José, con su entrega confiada, pues logró, bueno, fue Dios que lo logró a través de ella, que su papá se convirtiera. La persona que más dolor le causó fue su papá, porque fue la primera persona que se opuso a su camino como consagrada, ¿no? Y lloraba mucho ella con su mamá. El papá era pues una persona que tenía mucho poder en el ámbito pues social, una persona de cierto prestigio, apellido y tal, y se negaba a que ella fuese religiosa y quería que se casara. Por lo tanto, fue la primera persona que objetó ese camino que Dios planteó para ella. Y ella hubo un día que llegó esto me enseñó a mí muchísimo, lo fui aprendiendo justamente en este camino pastoral, en los medios de comunicación, pues fui teniendo ese contacto con distintas congregaciones. Entonces no se trata aquí de quién llegó primero y quién llegó después, sino cómo nosotros tenemos que seguir adelante dando a conocer todo esto, justamente abriéndonos. Mira, vamos a hacer charlas, hagan charlas en su parroquia. Y si llega un laico que fue, no sé, sobrino de la beata, el otro, bueno, déjeme escucharte para ver cómo entre los dos podemos dar a conocer esto para la conversión. Y la Madre María de San José llegó un día a la adoración eucarística y dijo, yo de aquí no me muevo hasta que usted no me responda. Yo creo que ustedes tienen que haber visto muchos hombres y mujeres de fe en sus parroquias que también han dicho así. Yo de aquí no me muevo hasta que usted no me responda. ¿Cuánta fe pudo haber tenido esa mujer? ¿Qué dolor tan grande sentía aquella mujer al ver que su papá no la comprendía o al ver el pecado de su papá? Y papá Dios la escuchó. Y aquella mujer sabemos que ella estuvo bueno, durante tantos años sin alimento, se alimentaba solamente con la Eucaristía y eso tuvo que ser, eso fue guiado por algunos sacerdotes y bueno, vivió de esa manera, cada uno con su carisma, insisto. La Madre Carmen de otra manera, la Madre Candelaria de San José, que también es otro testimoniazo de otra manera, San José Gregorio Hernández de otra manera. Pero en este caso, ahí vemos cómo esa perseverancia para la conversión del otro, porque nos encontramos entonces con que a lo mejor muchos de nuestros superiores, y nos pasa también a los laicos, con nuestras madres, con nuestras papás, bueno, o tal vez un alumno con un profesor, cuando lo ve que está, bueno, ¿qué nos quiere decir desde el punto de vista teológico todo esto? Y finalmente, a través de ese sacrificio, de esa oración perseverante en silencio, el papá pues recibió el sacramento de la confesión, se confesó y comulgó. Y hubo una conversión ahí tremenda, gracias a ese sacrificio. A ese punto nosotros tenemos que llegar. Y que las personas que acuden a ustedes pidiendo esa ayuda, pidiendo ese acompañamiento, pidiendo ese milagro, rogando ese milagro que tanto anhelan, pues ustedes están allí
como Cristo sacerdote, guiando esas almas, guiando ese rebaño, justamente siendo en el corazón de los hombres a través de la vida sacramental, que esto lo hablé la semana pasada, y a través de esa vía humana que evidentemente se traduce en vínculo, porque no puede haber una experiencia si no hay vínculo. La manera como nosotros vinculamos con Cristo es la manera como nosotros vinculamos con los demás. Y es muy profundo lo que estoy diciendo en este momento y puede hasta malinterpretarse. Porque entonces decir, bueno, esta persona que está portándose así, portándose asado, ¿nos duele o no nos duele? Yo no sé las intimidades, tiene que haber habido muchas del papá de la Madre María de San José y todo lo que ella debe haber visto. Está lo que no se dice, está ese silencio ofrecido. Pero ella sufrió mucho y lo ofreció. No me muevo de aquí. Pues creo que la vida nos lleva a esa fe, porque también la Madre Carmen de Venezuela dijo muchas veces, no me muevo de aquí hasta que no consigas la conversión de tal y tal persona. Cuentan que en el cuarto de ella estaban las fotos de sus familiares, cuánto de haber sufrido, y a lo mejor muchos de sus familiares pues están apareciendo ahorita como novatos, pues no conocían a su tía, la tía Carmen, a lo mejor ni tenían, no tenían ni la más remota idea. Bueno, bendito sea Dios que están apareciendo ahorita y que este testimonio de santidad y que al ver a la foto de su tía en Roma, pues están llegando a la conversión conociendo lo que no conocían. Es que cada quien tiene sus tiempos. Y nosotros queremos entonces manipular el tiempo de Jesús, queremos manipular la obra de Jesús, queremos manipular la voluntad de Jesús. Y muchas veces en esa espera confiada está el sacrificio. Ese testimonio también lo pude palpar de otra mujer que no ha llegado aún a los altares, pero ya para mí es santa, que es la fundadora del canal EWTN. Porque nosotros vemos ahorita, ay, EWTN, qué chévere. Wow, y prendemos EWTN y wow. Ustedes no se imaginan lo que sufrió esa mujer, la Madre Angélica. Uf, la Madre Teresa de Calcuta, cuando decía, vence mi luz, todo su ministerio lo llevó adelante en medio de una gran oscuridad como la que podemos estar viviendo ustedes y yo, a lo mejor. Y ese es el camino. Vence mi luz, decía la Madre Teresa de Calcuta, pero cuando se quedaban sin comida y llegaban las monjitas a decir, vaya para el sagrario. Y Tinton sonaba el timbre. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿Cuánto no vivió la Madre Teresa de Calcuta? Calumnias también, persecuciones. Es muy difícil, pero es que es hasta el final. Y eso, a eso se nos está invitando ahorita, ¿no? ¿De qué manera entonces nosotros podemos vincular con esa presencia viva de Jesús Eucaristía? Jesús Eucaristía, el saludo de las monjitas de la congregación Siervas de Jesús es viva Jesús hostia, viva Jesús hostia. Ellas no se dicen hola, bueno, yo a veces llego ahí, cuando ellas me escriben, me ponen viva Jesús hostia, bueno, yo respondo sin entender, a veces respondía sin entender un carrizo, bueno, viva Jesús hostia, que viva en esta conversación, que viva en nuestras parroquias, que viva en nuestras comunidades eclesiales, o es que nosotros no podemos ser eh, depositarios de esa fuerza que salió de Jesús cuando sanó a la hemorroísa. Es cuando Jesús le dé la gana. O es que nosotros no podemos ser esos cieguitos que nos hacemos así para poder ver a través de ese contacto con Jesús. Entonces, ¿quiénes son ustedes a imagen y semejanza de Jesús? ¿Y quién soy yo? Porque Jesús también aprendió de su comunidad. Jesús también aprendió de la hemorroísa. Jesús también aprendió de la samaritana. La samaritana le dio agua. Tengo sed, le dijo él. A modo pedagógico para ilustrarle, para hacerse chiquitico, pero también ahí se muestra su humanidad. Él se llega hasta Samaria, pero al hombre le dio sed. Y bueno, ¿y quién es usted? Dice la mujer, para pedirme agua a mí, que yo soy samaritana. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y en ese vínculo entre aquel hombre y aquella mujer, pues ocurre también una revelación importante. Y él se da cuenta mientras está hablando con ella que hay algo ahí. Mira, esta mujer está aquí sacando agua, yo tengo sed, me está dando agua. Desde el punto de vista humano, pues ese vínculo es muy importante. ¿Y ustedes no creen que hoy se nos está llamando entonces a vincular a ustedes desde su ministerialidad, a decirle a esa monjita que es bueno, la fundadora, la Madre María de San José es la primera santa venezolana?
¿Y por qué no llegamos nosotros? Porque desde el punto de vista humano, pues también lo podemos haber pensado. Y muchos estaban ahí a lo mejor alegres en Roma y vivieron ese proceso. Aquí no se trata de quién llegó primero o de quién llegó después. Alguno de ustedes lo dijo en el curso de esta disertación. Aquí se trata de llegar a la meta. Y cuando nosotros lleguemos a esa meta, pues vamos a poder visualizar todo este camino que hemos llevado adelante. Porque así como también les dije que hubo muchos sacerdotes que acompañaron el proceso, tanto el mío como el de muchísima gente, también hubo muchos sacerdotes que se opusieron a esto que Dios me está pidiendo en este momento, que es la evangelización a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, sin recibir un centavo, siendo mamá y siendo esposa, un sacerdote que me dijo, Isabela, por favor, pisa tierra. ¿Cuál es tu primera responsabilidad? Tienes que ayudar a tu marido económicamente. Y yo sentía que había una fuerza que me estaba abriendo las puertas de evangelizar a través de los medios de comunicación, sea en Colombia, sea aquí, sea allá, sea donde sea. Ese día yo lloré toda la noche y pedí por ese sacerdote. Porque no es que sea bien, con todo el amor del mundo, él se estaba quedando solamente en la parte humana. ¿Cómo yo podía contextualizar? Bueno, a través de la paz que me estaba dando ese servicio, sin apropiarme de él, sin entender un carrizo, porque es que si Dios me dice a mí, toma, vas a ganar tanto, te vas a venir para Radio María tal en esta parte del mundo, para tal emisora y yo te voy a pagar tantos dólares, ya el ministerio pierde su eficacia porque me tiene que doler y tengo que confiar en que Dios provee. ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Más aún cuando un sacerdote me dice, salte de ahí, por favor. Eso tiene una trascendencia y un sentido de cruz importante, porque ahí también yo aprendí a descubrir lo que Dios me está diciendo, a rezar por ese sacerdote que no está comprendiendo y que se está quedando en el libro o en la parte humana y a no comprender lo que hay más allá. Se nos presentan, queridos amigos sacerdotes, situaciones así todos los días. Si tuviera fe como un granito de mostaza. A mí me falta fe y tengo que ver muchas cosas de ese pueblo sencillo, de ese pueblo que avanza más allá, de esa cantidad de testimonios que vemos en personas que a lo mejor no tienen medios en todo el mundo. No estamos hablando de lo que está saliendo aquí de Venezuela, en todo el mundo. Nos quedamos solamente con el criterio humano y tenemos que avanzar más allá. Y la única manera de poder comprender, aquí estamos hablando de personas inteligentes, y el doctor José Gregorio Hernández era brillante, el mejor de su clase. Tuvo que pasar por los libros, pero también él avanzó en la misión. Esto puede dimensionar también la misión del médico. No se imaginan cuántos corazones están siendo tocados de la ciencia en este momento y también están descubriendo su vocación. Bueno, aquí yo no voy a cobrar. Tengo esposa, tengo hijos. No voy a cobrar porque me está llegando este hombre y tengo que darle la salud. Wow, es muy difícil, pero cuando nosotros lo comprendemos en un sentido teológico y jurungamos bien, y perdón la palabra, que no es una palabra pues muy elegante, pero cuando jurungamos bien el Evangelio, pues podemos comprender. No solamente quedarnos en la teología, no solamente, wow, saqué la maestría en el ITER y tengo mi título, es ¿a qué me está llevando este conocimiento? Porque esa persona que a lo mejor llega con el pedacito de carne, con el kilito de carne, con el pedacito de pan y está encorvadita ahí rezando, puede ser una realidad teológica increíble y está rezando por usted, está rezando por mí. Y hacia eso es lo que yo quiero que nosotros en comunidad, en esta pequeña comunidad que está gestándose también en el ITER, pues quede como experiencia de santidad. Y ya hablé mucho por hoy. Yo creo que nosotros, como les dije en la clase pasada, estamos reviviendo lo que se dijo en el Concilio Vaticano II y en todas esas exhortaciones apostólicas y encíclicas que no quedaron ahí en un papelito. La iglesia es la prolongación del cuerpo místico de Cristo. Y repito, no estoy siendo clericalista. Ustedes tienen una misión hermosísima y tengan la seguridad de que en cada sacerdote que yo veo en mi camino, veo a Cristo, a pesar de sus fallas. Necesitamos vocaciones, pero necesitamos también laicos comprometidos. Necesitamos que ustedes reciban
y necesitamos también nosotros recibirlos a ustedes con esa caridad cristiana que nos caracteriza. Así que como tarea ya vamos a ir cerrando. Y no quiero excederme del tiempo porque este es un común denominador que estamos viendo en todas las clases. Y esto me llama la atención, esto es algo bueno. Ustedes también, yo también estoy recibiendo mis clasecitas, estoy aquí como profesora, pero también estoy recibiendo clases. Entonces en las clases vemos que la gente se faja a hablar y se queda y 15 minutos más y uno se queda en otro. Hay una necesidad de expresarnos. Hay que abrir las asambleas, hay que abrir los espacios más allá de para escucharnos y para ustedes también escucharse unos a otros. Y este es el propósito de estas tareitas. Así que aquí en el corazón es lo que les voy a pedir que recibamos a aquella persona que no llegó, a aquella persona que se quedó atrás, a aquella persona que necesita ser recibida. Pues bueno, Dios permita que nosotros, incrédulos, que ahí me estoy responsabilizando yo, podamos vivir esa fe sencilla y podamos ser depositarios de todos esos milagros que estamos viendo en televisión y que nuestro corazón necesita, porque una de las personas que ha sido más crítica con la renovación carismática católica he sido yo, tal vez por mi propia aridez, teniendo allí los testimonios en mis narices de gente de silla de ruedas que se levantaba. Eso era necesario. Era la misma que estaba cerrada a eso. Y por eso yo te estoy teniendo como compromiso, porque estoy rodeada de sacerdotes. ¡Qué bendición! O sea, no, yo no voy a hacer, porque muchas personas, amigas, me voy a robar unos minuticos más, empieza. Yo estoy en mi oficina y trabajo en el colegio tal, y bueno, los sacerdotes me confiesan en mi escritorio. Pero qué chévere, porque la cuestión no es así. La cuestión no es así. La cuestión no funciona así. Entonces tenemos que ser muy humildes para eso. Está bien, tú puedes ser amiga del obispo, puedes haberte dado la mano con el papa, pero el corazón necesita descubrirlo en la interioridad. Entonces, justamente yo me he puesto como meta y me incluyo en esa lista que aquí, rodeada de sacerdotes, pues yo también pueda salir de mi incredulidad. ¿Y por qué yo no puedo ser la samaritana? Hay que soltar el librito un poquitico, un ratico, y llevar lo que estamos aprendiendo a experiencia. Y ahí está esa santidad del pueblo de Dios. Ahí está ese sacerdocio común que nos une a ustedes y a mí. Y a eso es lo que quiero ir. Eso se lo voy a dejar de tarea y les voy a pedir por favor que cierren con una oración, pero no va a ser una tarea que ustedes la van a incorporar en su carpetica de todas esas cosas que han escrito, porque ha sido bellísimo lo que yo he leído ahí, ¿ah? Ha sido bellísimo lo que yo he leído ahí. Y así como ustedes a lo mejor se pueden retractar de muchas cosas por no ser ofendidos o humillados, pues así le pasa a muchos médicos de fe que se quedan callados la boca porque entre hombres de ciencia pues van a ser humillados. Le pasó a Enrique Shaw, el empresario argentino que está camino a la canonización y decía bendita humillación. Pues todas esas cositas bonitas que ustedes escribieron las van a meter en una carpetica también y las van a poner en el sagrario y ahí van a empezar a escribir y a escribir y a escribir para alar esa sotana de Cristo y decir, bueno, me vas a hacer ese milagro por tal persona, por tal mujer, por mi parroquia, por esta situación, y que nosotros al final de esta asignatura podamos compartir testimonios y abrazarnos en esperanza de verdad, de alma a alma, de corazón a corazón, para estas experiencias ir llevándolas a nuestras comunidades. Esos escritos de ustedes no pueden quedar encerrados ahí. Es que no me interesa que queden encerrados. Es un diario que se va a abrir en algún momento. Entonces ahí van a incorporar, pero en su corazón, en la parroquia, en la adoración eucarística o cuando vayan a dormir, van a responder cómo ser santo sacerdote. Y si no lo quieren responder, no importa, pero yo sé que esto ha llegado al corazón. Y ya para ir cerrando, alguno de ustedes, por favor, creo que Fray Jesús, que ha estado calladito, si se atreve a cerrar este episodio con una oración, por favor, y me dan la bendición ustedes a mí para vivir esta Eh, semana con santidad. bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú que nos has dicho que eres la vid y que aquel que no esté unido a ti no hará fruto.
Debemos tener la gracia de poder estar íntimamente unidos a ti para poder dar frutos de santidad, dar frutos de ser. Y sobre todo que nuestra unión contigo nos va a tener un corazón compasivo y misericordioso como tú lo pidiste. Que nos ayude a ser humildes como tú lo pidiste y que nos ayude a tener empatía para tener un encuentro profundo con los demás. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu presencia en medio de nosotros. Aviva en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y a los signos de tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el como era en principio, el principio, ahora y por siempre, por los los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Nos ponemos en manos de María, nuestra Madre, para continuar este camino. Dios te salve María, llena eres Llena de eres de gracia. gracia, el El Señor es Señor es contigo. contigo, bendita Bendita tú eres eres entre entre eres todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito y es es el el fruto fruto de tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Santa Madre de Dios, Madre, Madre de Dios, ruega por ruega ruega por nosotros por nosotros pecadores, nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en ahora y la y en en hora la la de nuestra hora hora de nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. muerte. Amén. Señor esté con ustedes, Y con tu Con su espíritu. espíritu. la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, la próxima clase Amén. vamos a ver la naturaleza teológica del ministerio consagrado. Y entonces, les voy a pedir entonces que contesten esa preguntita. Si hay alguna tareita, pues que no hayan hecho, se ponen al día. Revisen otra vez, por favor, el cronograma de evaluación, que allí tenemos planteado una exposición en el marco de un tema que les voy a asignar, a modo de compendio de todo lo que hemos ido conversando aquí. Va a ser una exposición de 5 minutos donde ustedes se van a parar allí y la van a guindar en el módulo. El que se le haga difícil porque no pudo comprimir o porque no pudo, bueno, lo hace a modo de ensayo, me lo va a plantear allí, pero eso lo iremos viendo. Creo que les dije, no sé si, creo que les comenté en la clase pasada que el 5 de noviembre vamos a tener a una invitada muy especial. Ya yo le pedí autorización al padre Néstor y nos va a acompañar la hija de Enrique Shaw. Y es muy lindo porque es una mujer que expresa una fe viva y escuchar de ella que como hija, pues, ¿no? Desde una manera cotidiana, cómo vivía con su papá, pues les puede dar a ustedes ciertas luces en esa nueva evangelización a la que estamos siendo invitados, ¿no? Esa renovación en las comunidades. ¿Y por qué no? Ella puede abrirse a lo mejor a ofrecer una charla en algunas de sus comunidades, si ustedes así lo disponen, y se hace vía Zoom. O sea, hay muchas cosas que pueden hacerse, ¿no? Ya el Espíritu Santo es el que se encarga, ¿no? Yo simplemente transmito lo que a mí también me ha ayudado, de una modo de experiencia viva. Pero sí me gustaría que para esa actividad, pues, haya participación para que todos recibamos, pues, de ese testimonio. Es muy bonito, ¿no? Y ahí, pues, quiero dejar expreso también esa sinodalidad, ese encuentro entre el laico y el sacerdote, de manera vinculante y que trae muchos frutos y que evidentemente nos hace a nosotros depositarios de muchos milagros según sea la voluntad de Dios. Así que bueno, recen por mí también, yo rezaré muchísimo por ustedes. Esta semana la dejamos también libre para mucha reflexión y nos encontramos la semana que viene. Ahí voy a dejar de guindadita esta clase. El padre Tomás no estuvo, el padre Tomás para grabarla, así que a lo mejor puede demorar un poquito más. Él no ha mandado la otra. Pero bueno, yo creo que con la participación, pues, ha quedado ya hemos quedado muy compenetrados todos con el contenido. Así que no creo que haga falta y que sea imperioso, pues, ver otra vez la clase. Sin embargo, para los que no estuvieron, pues, es importante. Entonces, bueno, esto también la voy a mandar. Y nada, si pueden, se conectan en el módulo para que vean los que no tienen el ideario, pueden googlearlo y yo con muchísimo gusto también, si nos vemos, puedo suministrarles uno porque es que es muy lindo leerlo, pero pueden, si se meten Ideario Madre Carmen Rendiles o en la misma página oficial de ellas van colocando sus pensamientos con unos dibujitos allí, pues y tal, pero nada como el librito en la mano. Pero bueno, en este momento los invito porque es que estamos con esa santidad venezolana, pues, ¿no? Los invito a profundizar en esos pensamientos y a pedirle a Dios ese milagro o esos milagros que tanto anhelamos en nuestros corazones para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, que sin duda se va a abrazar en esperanza. ¿Ok? Vamos a creerlo
porque Dios vive y Jesús vive en nuestros corazones, está viviendo en nuestra patria y nos va a permitir ese abrazo que tanto anhelamos. Bueno, un abrazo para ustedes también. Recemos mucho, encomiéndenme sus oraciones. Perdón si los Dios me aturdí mucho y bendiga. nos vemos la otra semana, ¿ok? Gracias.